¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a tu canal Pythonizando, el capítulo 9 de nuestro temario. Antes de continuar, quiero mencionarles que hubo unos cambios en lo que es el temario. Como podemos ver, del lado derecho tenemos lo que es el temario que había y del lado izquierdo están las modificaciones que se le hicieron a lo que es el curso. En este caso, el capítulo 9 al principio del curso era la creación de un mapa de entidad de relación. Sin embargo, consideré que antes de crear un mapa de entidad de relación, tienen que saber lo que son las sentencias de DL y las sentencias de ML. La razón es precisamente para ingresar lo que son o manipular lo que son nuestras bases de datos y posteriormente ya estaremos realizando lo que es la creación de mapa entidad relación. En la clase anterior a esta había mencionado que íbamos a tener una sorpresa relacionado con a lo que ya han visto en el canal y bueno, esta será la conexión de base de datos mediante Python. Antes de continuar con el curso, quiero comentarles que de las bases de datos que habíamos creado anteriormente, había decidido editar lo que son las tablas, de las cuales había una tabla que se comunicaba precisamente con, con Customer, llamada Login. Esta tabla va a ser totalmente omitida por la razón que no van a caer valores dentro de esta tabla. Estos campos van a ser validados dentro precisamente de la última clase. Veremos cómo van a ser validados. Obviamente no vamos a entrar de lleno a lo que es Python, sin embargo vamos a entrar de lleno a lo que es la consulta para poder ejecutar o insertar desde la conexión de base de datos. Entonces, para esto nos va a estar asistiendo Andrés en el curso. Y bueno, ahora sí, continuemos con el curso. Bien, en este capítulo 9 vamos a ver lo que es DML y qué es DDL. Las siglas vienen en inglés, Data Definition Language y Data Manipulation Language. Las sentencias DDL son aquellas utilizadas para la creación de una base de datos y todos sus componentes, como pueden ser las tablas, las bases de datos, precisamente, los campos, relaciones, disparadores o triggers y procedimientos almacenados. En este curso básico se pretende tener un scope hasta la parte de campos, desde base de datos, la creación de base de datos, tablas, campos y relación. Y en la parte de disparadores, triggers o procedimientos almacenados, esta parte ya se ve en el área avanzada, que estamos pretendiendo sacar un curso de base de datos avanzado, entonces estén al pendiente. Y bueno, continuando, ¿qué son las DML? Bueno, pues las sentencias DML son aquellas utilizadas para insertar, borrar, modificar o consultar los datos de una base de datos precisamente. La clase pasada habíamos visto dos tipos de sentencias, precisamente DDL. El día de hoy voy a explicar un poco más la sintaxis SQL. La primera sentencia es create, la que habíamos visto, y la segunda sentencia, la que vimos fue create table, dentro de las cuales explicaré más adelante. Sin embargo, también el día de hoy veremos lo que son las sentencias de manipulación de datos y las cuales también la sintaxis se va a explicar más adelante. Vamos a ver las sentencias DML. Dentro de la sentencia select, del lado izquierdo pueden ver ustedes lo que es un ejemplo de la sintaxis para obviamente seleccionar un conjunto de datos. Entonces, dentro de esta sentencia, nosotros tenemos que utilizar las palabras reservadas del lenguaje de SQL, que es select, donde la palabra reservada indica que va a seleccionar. Podemos nosotros poner un asterisco, el cual indica que son todas las columnas de la tabla, o de igual manera se puede especificar lo que es el nombre de la columna o de las columnas. Posteriormente a eso vamos a usar la siguiente palabra reservada llamada from, que esto indica hacia dónde va a apuntar el nombre de nuestra tabla precisamente. Aquí en el esquema es el nombre de la tabla. Después de haber seleccionado la parte de from de donde viene la tabla, esta sería la tabla y esta parte de aquí serían los campos o los nombres de los campos. Entonces nosotros también podemos combinarla con otra palabra reservada llamada where, donde nosotros vamos a poder seleccionar lo que son los valores de las tablas o algún otro tipo de dato
que nosotros queramos incluir y la condición que puede venir entre esos dos valores. Dentro de la condición es importante, ya que es donde irá la operación lógica que indique esa condición entre esos dos valores o entre esos valores. De esta manera es como se crea una sentencia select, y lo único que tenemos que recordar es que los valores que estoy mostrando yo en esta sentencia o en esta sintaxis totalmente pueden ser editables. Pasemos a la sentencia insert. Dentro de la sentencia insert, esta sentencia insert nos sirve para insertar registros, un registro o más registros dentro de nuestra tabla ya existente. Vamos a tener en este caso tres palabras reservadas, que sería insert, into y values. Los únicos valores que van a ser editables son los que no están de un color azul. En el nombre de la tabla, nosotros vamos a colocar lo que es el nombre de la tabla a la cual vamos a ingresar los datos. Posteriormente vamos a seleccionar los nombres de los campos, puede ser uno o varios campos, siempre recordando que va a ir separado por una coma esos campos y obviamente van a ir entre paréntesis. Posteriormente vamos a ingresar dentro de esos campos los valores que queremos ingresar. Es importante recordar que los valores al momento de ingresarlos tienen que ir en el mismo orden que están los nombres de los campos, y de igual manera el valor del tipo de dato que se ponga tiene que ser el mismo que el que contiene el campo. Por ejemplo, si este campo fuera el ID, yo tendría que ingresar aquí un número. Si ingreso la palabra 1, cuando yo ejecute esta sentencia, lo que sucederá es que me va a marcar un error porque es un tipo de dato diferente. El tipo de dato 1 es un tipo de dato entero y el tipo de dato 1 es un tipo de dato varchar, en este caso, o puede ser string. Es importante mencionarles que para poder insertar un registro, yo solamente tendré que ejecutar una vez esta línea, y si quiero insertar una carga masiva, tendría que repetir este código las veces que sean necesarias para poder ingresar los valores a los campos. De igual manera, recordemos que si algún valor de nuestros campos va a ir vacío, lo más recomendable es que se deje entre comillas dobles o comillas simples, y esto indicará que nosotros estamos dejando un valor nulo o vacío dentro de ese campo. Bien, ahora hablemos de la sentencia update. La sentencia update sirve para actualizar o modificar valores en una tabla. En la sintaxis tenemos la palabra reservada update, el cual nos indica que va a actualizar el nombre de una tabla o los valores en una tabla, en el cual nombre de la tabla, este sería el nombre de la tabla que nosotros vamos a colocar, que tenemos en nuestra base de datos. La cláusula set establece los nuevos valores para las columnas indicadas. En este caso, la columna 1 contendrá el nuevo valor 1 y sucesivamente. La columna 2 tendrá lo que es el valor 2. Dentro de la cláusula where servirá para seleccionar las filas que queremos indicar. Por ejemplo, dentro de la columna 3 o el campo 3 se tendrá que modificar exclusivamente el valor 3. Podemos usar una condición para poder evaluar ese tipo de modificaciones. Tengan cuidado al actualizar registros, ya que si omiten lo que es la cláusula where, todos los registros serán actualizados. Ahora, en la sentencia delete sirve para borrar filas de una tabla. La sintaxis es la siguiente. Indicamos la palabra reservada delete. From es otra palabra reservada que va a hacer que apuntemos directamente hacia la tabla que vamos a usar. Y de igual manera con una cláusula y una condición where. Si queremos borrar todos los registros o filas de una tabla, se puede agregar entre estas dos palabras reservadas un asterisco para indicar que se eliminarán todos los registros o filas de una tabla. En el ejemplo vemos que estamos eliminando una tabla llamada customer, y en la cláusula where indica que en el campo de last name va a buscar lo que es este carácter llamado conocido. En esta parte, como podemos darnos cuenta, se pone el operador lógico y del lado derecho ponemos los valores y del lado izquierdo ponemos los campos para poder evaluar en esta sentencia de delete con una cláusula where y un operador lógico. Vamos a pasar a ver ahora lo que son las sentencias
DDL, o mejor conocidas como lenguaje de definición de datos. Dentro de esta sintaxis contamos con dos palabras reservadas llamadas create y database, en la cual aquí le estoy indicando al gestor de base de datos que debe de crear una base de datos llamada, en este caso, nombre base de datos. Aquí la única recomendación que yo les haría es que sepan si su usuario puede o tiene esos privilegios para ejecutar todas estas sentencias. De lo contrario, no podrán ejecutarlas y marcará un error en su gestor de base de datos. Pasemos a ver la sentencia drop. La sentencia drop nos sirve para eliminar o descartar lo que son bases de datos. Esta sentencia de igual manera cuenta con privilegios. No todos los usuarios pueden compartir eh, la ejecución de esta sentencia y es similar a la sentencia pasada, solamente que en este caso en vez de create vamos a usar la palabra reservada llamada drop. Drop database y el nombre de la base de datos que nosotros deseamos descartar o eliminar. Dentro de la sentencia alter, lo que podemos ver es aquí que cambia lo que es la sintaxis para SQL Server, cambia en la parte de la sintaxis para los gestores de base de datos SQL Server y MS Access o MySQL y Oracle. Ahora, si me preguntaran por qué existen estas diferencias, recordemos que el lenguaje de SQL es un estándar y cada gestores de bases de datos deciden modificar lo que es el código para tener una mayor rapidez dentro del performance de la sentencia al momento de ejecutarla. Obviamente van a cambiar, tal vez no mucho, es solamente en ciertas cosas, sin embargo es importante que lo sepan. Aquí contamos con tres palabras reservadas en el caso de SQL Server, que es alter table y add, en el cual aquí voy a estar indicando que debe de alterar la tabla, debemos de colocar el nombre de nuestra tabla y estamos agregando aquí en este caso una columna y su tipo de dato. Aquí en este caso vamos a tener tres palabras reservadas, que sería alter table y modify column. Lo único que tal vez cambie van a ser el nombre de la tabla, el nombre de la columna y su tipo de dato. Por último, tenemos una sección de ejercicios dentro de las cuales habíamos diseñado nosotros lo que es la parte de la base de datos al principio. Seleccionamos solamente dos tablas. Entonces, como ejercicios van a tener, obviamente, en crear las tablas faltantes del diseño que ya habíamos creado y posteriormente, al menos en la tabla de empleados o clientes y empleados y direcciones, la tarea es que deben de insertar lo que son 20 registros, 10 para clientes y 10 para empleados y posteriormente esos mismos registros pasarán a ser eliminados. La razón de esto es para que puedan ir familiarizándose con el código de DML y DDL. Solamente les voy a pedir que al menos dejen cuatro registros, tanto 4 clientes como 4 empleados. Esto va a servir para más adelante en los videos que siguen o en el video último que sigue. Entonces sí necesitaría que dejaran 4 clientes y 4 empleados. Posteriormente a eso, vamos a ver también dentro de los ejercicios actualizar lo que son la tabla de direcciones, solamente los que sean IDs primos en la columna de calle deberá de cambiar el valor por un valor no proporcionado. Por ejemplo, si esas 4 clientes y empleados que serían 2 y 2 cuentan también con direcciones, si los números son primos, esos IDs tienen que cambiar en el valor, en el campo de calle, su valor por no proporciona. Y por último, esta parte no la hemos visto, sin embargo voy a dejar una ayuda para que vean cómo se crea un backup de una base de datos. Hasta aquí el video de esta semana. Ya quedan muy pocas clases para terminar el curso de base de datos básico. Quiero agradecerles que sigan hasta
hasta este punto realizando lo que es el curso. Espero que les sea de mucha ayuda para todos ustedes. No me quiero despedir antes sin mencionarles que si el contenido del canal les está gustando, eh, que les den un like, compartan con la gente que crean que sea necesario y síguenos en nuestras redes sociales que están apareciendo en este momento en pantalla. Y bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chao.